Crouch, Mind. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy me encuentro con Axel Müller. Axel, bienvenido. Hola Bruno, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en este episodio. Por favor, Axel, el placer es mío de que estés acá con nosotros. Me gustaría que para quien te conoce de nombre por ahí y no esté tan enterado de lo que es tu día a día en la actualidad, que nos cuentes un poco quién es Axel Müller y cómo te encontrás ahora en este final de 2025 que estamos haciendo la entrevista. Bueno, mira, yo soy Axel, para los que no me conocen. Juego en Francia en el 2016. Hice los Juegos Olímpicos, el primer Juego Olímpico del rugby 7 con Argentina. Y desde 2016 estoy en Francia, hace casi 10 años. He pasado por varios clubes acá, en varias ligas, de top 14 al Pro de 2 y ahora en Nacional, con un poco de experiencia, ya con una familia, con un hijo de casi 3 años. Nada, muy feliz de poder tener esta experiencia de jugar rugby profesional en Europa y poder vivir de lo que amo. Genial, Axel. Bueno, es complicado siempre por ahí describirse, uno no sabe bien por dónde empezar, lo hiciste muy bien. Me gustaría que, intentando ir un poco de manera cronológica, repasemos un poco lo que fue tu infancia, tus juveniles, que le cuentes a la gente de dónde sos, que tenés ahí una historia que se acerca a Estados Unidos. Contanos un poco cómo te acercaste al rugby, la historia que tenés con Estados Unidos y Argentina. Sí, mira, yo empecé a jugar rugby a los 16 años. Antes de eso estaba viviendo en Estados Unidos por casi 10 años. Entonces, nada, al vivir allá, el rugby obviamente no estaba desarrollado. Entonces, siempre fui de gustar, que me gustaron mucho los deportes. Y hice lucha grecorromana, fútbol americano, atletismo, deportes que cuando llegué a Argentina no habían, y el más cercano era el rugby. De hecho, bueno, era una buena combinación entre todo eso. Entonces, a los 16 me pude adaptar muy rápido. Mi primer amigo de allá era de Marista, por ende me llevaron a ese club en el cual estoy muy agradecido de todo lo que me dio y todo lo que me formó, ¿no? Como jugador de rugby. Y bueno, a los 16 empecé, jugué un par de años juveniles, que no sabía mucho las reglas, pero bueno, con el tiempo las fui conociendo mejor. De hecho, aún cuando fui al Mundial M20, habían un par de reglas que no la tenías clara todavía, pero bueno, son anécdotas. Y así fueron mis comienzos. A los 22 ya me mudé para Francia. De hecho, hoy contando, he hecho un tercio de mi vida en cada país: Argentina, Estados Unidos y Francia. Y bueno, así fueron mis comienzos de rugby en Argentina. Muy bien, Axel. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tu transición de juveniles a primera. Y bueno, después que nos vayas contando cómo te llevabas por ahí con esa profesionalización que se te iba dando con las convocatorias con los seleccionados, con los Pumitas, con los Pumas 7, que también tuviste muchísimos partidos. Contanos un poco cómo te llegó eso y cómo te llevabas con esa exigencia trae la profesionalidad en nuestro rugby. Sí, yo creo que siempre me tomé muy en serio el deporte. De hecho, cuando llegué, al haber vivido tantos años en Estados Unidos, me traje esa mentalidad, con todo, no solamente con el deporte, sino con los estudios. Pero bueno, en el ámbito deportivo siempre me entrené varias veces por día, iba al colegio, salía un poco temprano para ir al Pladar, al centro de alto rendimiento, después el club, cuando arrancaron las concentraciones, también, digamos, yo creo que fueron fruto de muchas cosas que sacrifiqué. De hecho, me perdí el viaje de egresado por un sudamericano M18. Me perdí muchas salidas con amigos, que yo salía, en vez de salir, decidía ir a correr un domingo o ir a entrenar. Y son cosas que venían de mí mismo, no me presionaba a nadie. No, yo siempre quizás tuve esa cultura de irme a fondo con lo que me proponía. Y no sabía si iba a llegar a ser profesional, pero esa era mi manera de hacer las cosas,
que después se fueron dando sus frutos. Nada, muy agradecido, sigo siendo igual, disfruto en su adecuado momento, pero hoy en día estoy muy feliz de poder hacer esto, como te dije al principio, muy de forma profesional, porque creo que he trabajado duro para llegar a esto. Seguro que sí, Axel. Creo que todos los que te escuchamos podemos identificar una disciplina que tenías y que seguís teniendo muy grande. Me gustaría que nos cuentes si podés identificar el momento en el que dijiste, che, me voy a dedicar a esto, voy a vivir del rugby y le voy a poner todas las fichas, me voy a meter al 100%. Yo creo que me dije eso, si te lo vas a creer, cuando firmé mi contrato en Europa. Hasta el último momento estaba estudiando arquitectura. De hecho, bueno, terminé los primeros 2 años, pero estaba haciendo arquitectura con los viajes del Seven, con los entrenamientos del club, con todo lo que requería poder hacer una carrera universitaria. Y nada, dije siempre que necesitaba un colchón porque el rugby en ese momento en Argentina para mí por lo menos no era del todo profesional y económicamente no rendía. Quizás ahora sí, pero en ese momento yo vi el estudio siempre como un colchón. Y de hecho he hecho estudios desde acá, nunca dejé el estudio porque siempre tuve claro que el rugby no es para toda la vida, es una etapa larga o corta, pero a los 30, 35 años acaba. Algunos tienen muchos más años, ¿no? Pero es importante poder formarse. Y nada, eso siempre lo tuve claro y hoy en día disfruto eso y sé que cuando se acabe sé lo que quiero hacer y eso me deja un poco tranquilo para el futuro. Qué bien, bueno, Axel, que lo tengas claro. Me imagino que te ha tomado muchísimo tiempo para pensar de esa manera. Me gustaría que ya que llegamos a esta etapa en Toulon, contarle a la gente que fue en la temporada 2016-2017, después de estar jugando con los Pumas 7 de las concentraciones nacionales. Y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue ese aeropuerto, cómo fue subirte a un avión en Ezeiza, meter las valijas y decidir irte. Por suerte o por desgracia, ya por ahí tenías experiencia con las mudanzas al haber estado en Estados Unidos también, pero me imagino que nunca es fácil, y menos cuando ya te ibas sabiendo que ibas a uno de los mejores clubes del mundo de rugby a dedicarte a lo que más te gusta. Fue increíble, la verdad. Por suerte, como sí, estaba ya acostumbrado a las mudanzas, a los viajes con el Seven, a haberme ido a vivir a Estados Unidos, después volver. Quizás esta era una etapa diferente porque me iba solo. Bueno, siempre por suerte tuve mi papá que me acompañó en todo y se hizo un poco más fácil, pero fue la verdad que tocar el cielo con las manos. Saber que hacía una semana estaba disputando unos Juegos Olímpicos, que me estaba yendo a uno de los clubes más importantes de Europa. Yo creo que no me di cuenta hasta que me fui del Toulon, porque de hecho allá jugar con jugadores como Brian Habana, como Drew Mitchell, millones en mi puesto y muchos más, Manonu, jugadores con mucha experiencia, muchísima experiencia a nivel mundial y yo incluso poder estar aprendiendo de ellos, porque de vuelta yo no tenía mucho de 15, no había jugado muchos años. Y nada, como te dije, fue tocar el cielo con las manos, fue una experiencia única. Me tuve que adaptar muy rápido en el plan de juego, aprender que había un plan de juego en 15, aprender otro idioma, vivir en otro país. Fueron muchas cosas, pero creo que me adapté bien y rápido. Y estoy muy feliz de todo lo que pude vivir. Bien, Axel, llegaste un 2016 a Francia y salvo un paso que tuviste por Estados Unidos, prácticamente nunca más te fuiste. Contanos un poco de lo que es el rugby francés, de lo que representa en tu vida, porque imagino que se ha vuelto algo primordial. Contanos un poquito qué fue lo que te enamoró de Francia para desarrollar toda tu carrera y quedarte durante tantos años. Sí, hay muchas cosas, ¿no? No creo que haya una cosa que diga es por esto juego, pero más ahora teniendo mi hijo, ¿no? Que es un gran envión y es una gran motivación para poder jugar. Pero nada, el hecho de poder despertarte y hacer lo que amás, eso para mí es lo que más destaco. Cualquier otra persona tendría que ir a una oficina o ir a trabajar. Yo estoy
haciendo lo que me gusta, en equipo, compitiendo. Yo soy una persona muy competitiva. Me gusta entrenar, me gusta darme mis lujos, que tengo, digamos, tengo la posibilidad de hacerlo. Eh, y todo eso, y más vivir en Europa, ¿no? Que hay muchos que me encantaría. Entonces, nada, lo disfruto inmensamente. Ya con el paso de los tiempos, ya no me recupero igual que me recuperaba antes a los 22 años, pero sigo teniendo las mismas ganas de entrar a la cancha, de disfrutar los partidos, porque en un momento esto se puede acabar y soy consciente de eso. Ahora que mencionás todo esto de la exigencia, de lo que es por ahí el rugby más profesional del mundo, que podemos decir que es el top 14, me gustaría preguntarte por otro lado que tiene el jugador de rugby, que es el aspecto mental, la salud mental, y preguntarte a vos en este caso cómo te llevaste durante tu tiempo como jugador y a día de hoy si pedías o tuviste alguna ayuda psicológica de algún psicólogo deportivo, si algún club te lo brindó. También preguntarte si hubo momentos en los que por ahí las ganas de seguir jugando o de dedicarse a esto fueron bajando un poco. ¿Qué nos podés contar sobre la importancia de la salud mental? Sí, es importante, como te lo puedo imaginar, ¿no? La salud mental. Sí, tenemos ayuda, hay como una unión de jugadores, sindicato de jugadores, si quieres llamar, que brinda estos profesionales. Y de hecho, algunos clubes que también entienden la importancia de esto, entonces lo proponen. No está del todo desarrollado como me gustaría, pero si lo querés, si lo buscas, lo vas a poder encontrar con los clubes. Para mí lo más difícil es la presión, ¿no? Es la presión de tener los resultados. Al ser un deporte profesional, lo más importante son los resultados. Entonces, día a día la temporada es larga, son 10 meses de rugby, 11 meses de rugby, que todo el tiempo tenés que tener la vara alta y cada vez más alta y más alta. Entonces, ¿hasta qué momento, no? ¿Hasta qué momento llegás a subirla? Y los momentos bajos, ¿cómo haces? Cuando tenés entrenadores que son duros, que te dicen cosas que quizás te tienen que decir o que no te tienen que decir, sobre todo de tu rendimiento, ¿no? Yo hablo por mí o hablo por el equipo o por otros jugadores, es difícil. Entonces, cuando termina un partido bueno o malo, tenés que pasar la página el lunes a la próxima y el lunes que viene a la próxima. Es como que hay mucho cansancio mentalmente, más vale físicamente, ¿no? Pero mentalmente es difícil agrandarte o saber que con un partido de estás, sos campeón del mundo o campeón del top 14, porque no es así. Entonces, son cosas que mucha gente no se imagina de la presión que tenés que vivir cuando estás preparando el próximo partido. Seguro que sí. Axel, cuando hablas de la presión, se me ocurre también pensar en tu paso del 7 al 15. Sabemos bueno, que el 7, menos tiempo, más peligrosidad, más espacios, cualquier error se traduce en puntos en contra. ¿Crees que haber jugado durante tanto tiempo al 7 te ayudó a poder manejar un poco más la presión del 15? ¿O cuando llegaste a Francia de vuelta, te tocó además ir de entrada a uno de los clubes más importantes del mundo? Entonces imagino que la cosa no fue fácil. Pero en tu caso, ¿crees que el Seven te ayudó un poco a manejar todo esto? No, no, yo creo que me ayudó el Seven en eso. El Seven me ayudó para desarrollar destrezas y más el uno contra uno y las destrezas, claro, de pisar o de leer el juego, pero seguís teniendo la misma presión en estos partidos. Quizás estás menos expuesto, pero en tu posición física tenés muchas cosas que tener en cuenta, el posicionamiento, la cobertura, el uno contra uno, eso está. Entonces, la presión es todos los fines de semana. La presión del 7 al 15 es igual, es un partido, es una competencia, ¿no? Entonces, yo destaco más lo que me ayudó el 7, es más las destrezas que otra cosa. Lo que ayuda a manejar el estrés, yo creo que es el tiempo, la experiencia, ya de conocer más, de saber cómo moverte digamos, por los años que han pasado, como todo, ¿no? Como cualquier otro deporte o como en la vida, ¿no? Cuando llegas a combinar la experiencia con el aspecto físico, es cuando creo que estás en tu mejor momento, ¿no? Después Seguro. llega un momento que tenés más experiencia que
parte física, pero yo creo que eso es lo que más ayuda a cubrir, o como quiere decirlo, el tema del estrés. Perfecto, Axel. Me gustaría que nos cuentes ahora, ya que estamos mencionando el paso del 7 al 15, que nos cuentes un poquito cuáles fueron las claves para que te haya salido de buena manera, como te salió, cuáles fueron las claves que considerás fueron más importantes en tu caso para cambiarte de posición y pasar de jugar 7 a jugar al 15. Sí, yo la verdad que nunca, cuando estaba jugando el Seven, nunca me imaginé poder. Acuérdate que yo siempre crecí otro deporte, otra cultura, entonces no sabía lo que era el rugby profesional afuera en Europa, como quizás lo saben otros chicos. Sí veía los partidos de la Heineken, pero no me imaginaba. Lo veía muy lejano, y cuando se dio esta oportunidad, averigué un poco más, sobre todo un club como Toulon que me llamaba, digamos, no había chance que lo rechazara por todo lo que lo conllevaba un club tan importante, ¿no? Pero digamos, nunca creo que fue mi sueño jugar en Europa. Se fue dando, por suerte, y tomé la buena decisión de venirme, pero no conocía el potencial. De hecho, en Estados Unidos, digamos, la mentalidad americana era los Juegos Olímpicos, lo más importante, el logro más importante del mundo. Y así fue para mí. Después, bueno, el rugby tiene eso lindo también, de que hay muchas más competencias que los Juegos Olímpicos. Por suerte tú puedes hacer las dos cosas, y de eso soy muy consciente y muy agradecido por lo que he vivido. Siguiendo por tu etapa, por este traspaso al 15, me gustaría que nos cuentes cómo fueron los primeros años. Te tocó jugar 11 partidos con el Toulon. Sabemos que hay mucho recambio, mucha rotación también en las grandes ligas. Después pasaste a la Yonax, donde tocó descender, y a la temporada siguiente lograste ascender de vuelta con el Brive. Contanos un poquito qué se te cruzaba por la cabeza esos años. Imagino que tener que cambiar de club cada temporada no ha tenido que ser muy agradable. Eso es por ahí algo de lo malo que se ve en el rugby profesional, que es tener que cambiar tanto. Pero después conseguiste quedarte en Brive, jugar varios años. Contanos cómo se fue dando todo este proceso del rugby francés. Yo firmé, en ese momento lo había firmado 2 años con Toulon. En el primer año jugué 11 de 20 y algo partidos. Mirando atrás, no es nada malo por la poca experiencia que tenía y con la competencia que tenía dentro del equipo. Pero en el segundo año salió la oportunidad de irme en préstamo a Oyonnax, un club que vendía ascender al top 14, era tener más minutos, ganar más experiencia, y lo tomé como un desafío. Obviamente, ni hablar una gran diferencia de clubes, de staff técnico, de jugadores, ¿no? De experiencia, pero bueno, yo ya me había mudado de Argentina. Cualquier mudanza dentro de Francia no me cambiaba, ¿no? Ya estaba lejos de mi familia, entonces tenía que hacer lo mejor para mi carrera, y en ese momento lo mejor era ganar experiencia en el juego. Lamentablemente ese año descendemos, es muy difícil. Ahí me di cuenta porque Toulon, claro, terminamos, ahí el último año habíamos perdido la final, entonces yo me imaginaba siempre, digamos, clubes en el top 6. Con los Yonax siempre estábamos mirando los 12, 13. Lamentablemente ese año terminamos último, descendimos, no, penúltimo, perdón, descendimos en el Access Match, y ahí me di cuenta de la verdad de la división en Francia. Y ahí se me abre toda la mente de cómo funciona el rugby francés, ¿no? Con la subida, las bajadas. Porque claro, antes no sabía, no me imaginaba, estaba en una burbuja prácticamente. Y bueno, ahí me llama el otro equipo que había descendido ese año para la próxima temporada, que era Brive. Ese mismo año, bueno, juego la mayoría de los partidos en Pro de 2 y subimos al fin de año a Top 14. Entonces pude vivir un poco de todo. Me terminé quedando 5 años en Brief, que ahí creo que es donde gané la mayor cantidad de experiencia, de partidos jugados. Y nada, después salió la oportunidad de ir a Estados Unidos por mi doble elegibilidad. Nada, la verdad que ha sido muy loco todo.
como siempre digo, estoy muy agradecido porque sé lo difícil que se está poniendo y lo que es jugar en alto nivel en Francia. Como un poco de suerte, un poco de, obviamente, de currículum, de habilidad, pero es posible, si yo lo puedo hacer, otra persona también lo podría hacer. Antes estábamos hablando, Axel, de la exigencia que tiene el rugby profesional. Me gustaría que nos cuentes cuántas horas son las que le dedicas al rugby. Ahora además tenés una familia, entonces, bueno, hay solo 24 horas en el día y uno tiene que hacer todo. Contanos por ahí cómo cambió la dedicación que le podías poner cuando estabas comenzando tu carrera y eras por ahí, eras vos solo, estabas en la profesionalidad con el día de hoy en el que ya tenés una familia y tenés que cubrir otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que el haber tenido familia no me cambia mi distribución diaria porque sigo entrenando de la misma manera. Yo creo que cambia más mi motivación, ¿no? Mi motivación para que mi hijo me pueda ver jugar, que me pueda alentar en la cancha, de que nada, de poder alargar mi carrera lo más que pueda para que por el disfrute de él. Y eso te das cuenta una vez que sos papá. En cuanto a lo que he cambiado en mi horario, no he cambiado nada. Los entrenamientos son los que tenemos en el club. Me quedo haciendo extras o me quedo estirando o yendo los días libres para hacer masajes, para recuperarme bien y ponerme al punto para el partido. En eso consiste. Yo creo que de día libre entero no tengo, porque siempre voy al club, siempre encuentro algo para, digamos, para poder mejorar, para poder trabajar o recuperar. En eso estoy, digamos. Perfecto, Axel. Ahora me gustaría seguir por lo que fue tu carrera deportiva, que nos cuentes cómo fue tu primer paso por Estados Unidos y sobre todo me gustaría preguntarte cómo fue que se dio, sabiendo que en la temporada 2022-2023 jugaste top 14 con Brive, jugaste 19 partidos, casi prácticamente todo, y después te pasaste para la MLR y tuviste también mitad de año en Francia. Contanos cómo se dio, por qué quisiste tomar la decisión de pasar del top 14 al rugby de Estados Unidos. Sí, mira, bueno, al rugby siempre lo hice como una experiencia, lo toco como una experiencia. Sí suena quizá un poco llamativo que haya dejado el top 14 por la Liga Americana, de hecho lo entiendo perfectamente, pero bueno, a mí al tener la doble nacionalidad, siempre en mi cabeza estuvo poder jugar y competir en un mundial como el próximo gran paso, ¿no? Y por ende necesitaba vivir 10 años para ser elegible con la Liga América, con Estados Unidos. De hecho, bueno, estando allá me habían mal informado, por ende no solamente necesito los 10 años que ya tengo, sino necesito jugar de torneos clasificatorios olímpicos por haber sido ya capturado por otro país. Esa es la regla de World Rugby. Si bien tengo la nacionalidad americana y he vivido 10 años, eso es cuando una persona nunca ha jugado para un país. Cuando ha sido capturado para otro es por padre o abuelo nacido o proceso olímpico. Entonces, bueno, estuve un poco en ese proceso olímpico, pero surgió una buena oportunidad acá en Francia, de vuelta por un año. Aparte, las temporadas en Estados Unidos son de 6 meses. La verdad que no estaba, cuando me enteré de lo que tenía que hacer de vuelta el Seven, no estaba para volver a eso. Quizás en otra etapa de mi vida lo hubiese hecho, pero los viajes con mi hijo, basándome en Francia, la estabilidad, hay muchos factores que decidieron cortar con eso. Pero bueno, es mi trayectoria, cada uno hace su camino. Tuve una increíble experiencia en Washington por 2 temporadas. Pude jugar los otros 6 meses de vuelta en Francia, entonces hacía lo que más me gustaba y en fin, estamos acá por eso. Contanos un poco cómo encontraste el rugby de Estados Unidos, qué nos podés decir sobre el nivel que hay. Sabemos que, bueno, Manon, uno de tus ex compañeros, también estuvo rondando Estados Unidos por varios años y muchos jugadores lo eligen como destino. Contanos qué nivel de rugby te encontraste y por ahí, si se puede, qué fue lo que más te sedujo. Si era esto que nos contás de poder representar al país
y también lo acompañaba una buena oferta económica por parte del club, o era más por lo que dijiste de cumplir una experiencia diferente también jugando al rugby profesional? Yo siempre fui alguien muy de pensar mucho en mis decisiones y tomarla más coherente. En el momento, bueno, después me di cuenta, ¿no?, que me habían mal informado, pero porque es un caso muy particular el hecho de esta regla. Pero en el momento era, yo sabía que había vivido 8 años y 6 meses, te leo por estampilla de pasaporte, que es el reglamento, ¿no? Entonces me faltaban vivir 2 temporadas, por ende un poco más de un año y medio si vamos a ser exactos, para poder ser elegible. Entonces, primero por un lado eso. Después, económicamente me sumaba, pero no era el factor más importante. Yo quería tener esa experiencia, poder jugar para Estados Unidos y al mismo tiempo sabía que eran 6 meses, que podía volver a Francia, había un club que le interesaba tenerlo por 6 meses, entonces jugaba al rugby todo el año y al mismo tiempo era elegible. Por ese lado de la parte de la decisión. Después del rugby ahí, está bueno, me gustó el cambio porque es un rugby diferente, mucho menos estructurado, obviamente el nivel es menor, pero sigue siendo bueno, muy complicado, los americanos les gusta entrenar mucho, de hecho tienen muchos atletas que se han cambiado de otros deportes y le suman al rugby, muchos jugadores con experiencia a nivel mundial, a nivel de rugby internacional, digo. Entonces, por ese lado estuvo bueno esa experiencia, pero para mí hoy en día lo hace muy difícil, muy insostenible el estilo de vida de poder estar ahí solo 6 meses. Bueno, ahora de hecho son menos, son 4 meses. Ya 6 meses para mí era complicado, hablándolo con cualquiera es complicado, sobre todo si tienes familia, en los viajes, de volver, tener trabajo en otro lado, es un poco menos viable. Pero bueno, en esos 2 años que estuve siempre fueron 6 meses y una experiencia increíble, jugando en Washington DC, viviendo en Virginia, jugando en Maryland y pudiendo bajar un poco por todos Estados Unidos. De hecho, bueno, volviendo a mi hijo, le pude dar un poco de la cultura que crecí yo, que puede hablar inglés. Son muchas cosas que fueron positivas. Perfecto, Axel, se entiende perfectamente. Me gustaría que vayamos a lo que fue tu paso, perdón, por la selección, tu paso con Pumitas y tu paso con los Pumas Seven. Contanos primero que nada si podés volver a esos momentos y explicarnos o tratar de hacernos entender qué se siente escuchar el himno nacional con la celeste y blanca puesta, ¿no? Sí, sí, obvio. Es increíble. Creo que la mejor sensación que un jugador puede tener, además de ganar un mundial quizás, ¿no? O un try para ganar un partido importantísimo. Nada, yo creo que cantando el himno o pudiendo representar a tu país es lo más lindo, el sacrificio que uno hace, el acompaño que uno tiene de la familia, amigos, de la hinchada. Eso, si no lo vivís, es muy difícil poder encontrar algo similar. Increíble. Yo creo que en ese sentido, obviamente, en Francia no he llegado a tener una sensación así de piel de gallina por todo lo que implica, si bien está representando a clubes y la importancia que lleva todo eso para una ciudad, pero bueno, para una selección es totalmente diferente. Nada, fue algo increíble que lo pude vivir en torneos muy importantes, en la etapa final en Sudáfrica, en unos Juegos Olímpicos, no puedo pedir más nada. Quizá haber ganado los Juegos Olímpicos, eso podría pedir, pero en cuanto a todo lo que he podido vivir a través del rugby, es algo único y de eso, digamos, estoy agradecido y he trabajado muy duro para tenerlo. Perfecto, Axel. Ahora que hablamos también de esta etapa que te tocó vivir, de las Olimpiadas, también repasamos tu carrera en Francia, en Estados Unidos, te tocó descender, te tocó ascender también, te tocó jugar finales. Me gustaría que si podés elegir, que nos cuentes cuál es el mejor momento de tu vida deportiva, si no te podés quedar con uno, con los que crees que están arriba, sin lugar a dudas. Uf, es complicado eso, es complicado. Tengo como muchos recuerdos de momentos claves. Una es entrando a la Villa Olímpica, jugando en la Villa Olímpica. Eso
para mí era lo máximo que un deportista puede soñar. Después, en cuanto en Europa, haber ascendido, el partido del ascenso, ese para mí fue una locura y nada, trajo muchas emociones que quedan para el resto de mi vida. Después, bueno, hay partidos clave, ¿no? De partidos que damos vuelta o partidos que se veían imposibles con el equipo que éramos comparado con el equipo del otro. Así hay muchos, pero nada, todo, la verdad que todos buenos recuerdos. Y después, bueno, obviamente el momento duro de lesiones importantes, de partidos mal jugados, que también te marcan, no es todo bonito. El sacrificio de estar lejos de tu familia, de perderte cumpleaños, de perderte en momentos para poder disfrutar en familia, que uno sacrifica por lo que ama. Entonces, no todo es bello, pero sí hay cosas muy buenas también. Sobre eso me gustaría preguntarte también, Axel. Recién hablamos del mejor momento y de los mejores momentos que tuviste como jugador. Ahora me gustaría que entremos en por ahí cuál fue el peor que te tocó vivir, sin ánimos de entristecernos ni nada, pero me gustaría que como vos decís, uno se pierde casamientos, cumpleaños, nacimiento de familiares. Por ahí que nos cuentes cuál fue el momento que más te dolió, estar lejos de Argentina, el momento que más te costó como deportista. Sí, hay muchos también, hay muchos así recuerdos que vienen. Hoy en día estoy en un lugar muy positivo, disfrutando esto porque como es corto y uno nunca sabe cuándo se termina. Pero momentos duros, yo creo que el momento que la pasé mal, más que nada, es muy triste, pero momentos en que no sabía si iba a ir al Toulon, bueno, un poco, no quiero entrar mucho en el tema y prefiero estar más en la parte positiva, pero es un poco la cortada de piernas que me hicieron algunos dirigentes de la Unión para no llamarme a los Pumas, o el mal disfrute, el poco disfrute que tuve en los Juegos Olímpicos por toda la situación que viví. También el descenso con Oyonnax fue muy duro, algo tan importante para un club, descender el top 14 no es cosa fácil, sobre todo en un partido que con mucha tensión, no es a lo largo de la temporada, es un partido que decide todo, entonces viví cosas muy lindas, pero cosas también complicadas que están un poco fuera de tu alcance. Seguro. Bueno, no lo podemos controlar todo. Siguiendo por este lado, me gustaría que, si bien contás que intentás verlo todo positivo, si pudiese volver el tiempo atrás y sentarte a hablar con ese Axel que tenía 20 años y estaba recién dando sus primeros pasos, en aquel sudamericano sub-20 por ahí que nos comentabas, ¿qué le dirías a ese Axel que está recién empezando? Yo le diría, a ver, una buena pregunta. Yo le diría que trabaje y que siga trabajando duro para alcanzar el sueño, lo que quieras. Que no se olvide de disfrutar porque pasa muy rápido. Hay veces que está a 100% en una cosa o un entrenamiento y sí, puede ser, pero hay cosas también al costado. Disfrutar al 100% con la familia, con las pequeñas cosas que surgen y no siempre pensar, digamos, en el partido que viene o si viene difícil, ¿no? Pero en lo que viene es disfrutar el presente, de confiar en las decisiones que vas a tomar por la formación que tenés y por el apoyo que tenés de tu familia. Nada, de disfrutar y seguir trabajando duro. Eso es lo que me llevaría y lo que le diría a Axel joven. Perfecto, Axel. Habiendo pasado por todos los lugares en los que estuviste, hoy en día te toca estar en Nacional, que es la tercera división francesa. Me gustaría que le cuentes a la gente que por ahí está en Argentina y lo único que hace es ver Top 14, cuál es la realidad de la tercera división francesa. Los viajes son peores, los estadios son más complicados. ¿Se respira por ahí un rugby más de pueblo o sigue siendo algo muy valorado en Francia? Mira, sí, eso es una buena forma de ponerlo. Está muy subvalorado para mí este nivel. La verdad que es muy similar al Pro D2. Hay muchos jugadores del Top 14, del Pro D2 que han bajado. La federación está inyectando mucho, mucho dinero. No hay ningún equipo chico en Nacional. En Francia, acuérdate que las primeras 4 o 5 categorías son profesionales. Esta ya es la más cercana a lo que vemos en la tele.
El año que viene va a cambiar un poco el formato, van a haber más equipos, va a estar televisado, pero hoy en día los partidos los puedes ver por internet. A los partidos van siempre mínimo 2.000 personas, depende, en nuestro estadio hay 4.000, 5.000. Y bueno, en mi caso, en Narbonne, en un club con mucha trayectoria, mucha historia detrás. Jugó Mario Ledesma, jugó Quesada, han jugado muchos argentinos de alto nivel y este club está con ganas de volver a este nivel. Entonces, yo no tengo nada para decir ante este nivel. Si bien suena bajo, la verdad que es muy competitivo, el nivel es muy alto. Lo único que no hay video ref, eso a veces, bueno, implica algunas decisiones tomadas como antes, ¿no? Pero que para el rugby de hoy en día se necesita, pero si no, es muy competitivo, exigente, profesional como un equipo de top 14. Son todos los jugadores profesionales. Estoy feliz de estar acá y ojalá que este año podamos ascender con Narbona al Pro 2. Perfecto, Axel. Me gustaría entrar por otro lado que también influye en el jugador de rugby, que es el aspecto económico. Por ahí se tiene la fantasía de que en Top 14 los contratos hacen que uno ya tenga la vida salvada y en contraparte por ahí se cree que en las divisiones menores no se puede vivir del rugby. Me gustaría que nos cuentes en lo posible, no hace falta dar números exactos, pero por ahí si podemos saber rangos de lo que se maneja en cuanto a lo económico y si hay una diferencia tan abismal entre Top 14 y, por ejemplo, la Nacional, que es la tercera división. Sí, hay diferencia, hay diferencia. Yo te digo que incluso en Top 14 no son sueldos que te salvas por vida. No son, al menos en casos particulares o en clubes muy grandes, pero lo importante, digamos, es... Yo lo tomo al rugby o el deporte como un buen envión, un buen empujón hacia la vida. Vas a ganar un buen dinero en esos años que jugás. Lo importante es qué haces con ese dinero, cómo lo invertís, cómo lo movés para que el futuro dé sus frutos. Porque son buenos años de carrera, buenos años de ingresos, pero digamos, no estamos en Arabia Saudita jugando al fútbol o jugando al fútbol en Europa o lo que sea. La vida continúa después y es importante que los jugadores tengan, como dije al principio, un colchón, ya sea por estudio, ya sea haciendo otra cosa, ganando experiencia, es porque el tiempo se tiene. En top 14 se tiene nacional, que es lo que digo yo, tiempo se tiene, es lo que uno mete para poder preparar su futuro. Perfecto, Axel. Ya que estamos hablando por ahí de toda esta profesionalidad, me gustaría si podés identificar algunos consejos que crees que sería importante que cualquier jugador que tiene en la cabeza convertirse en jugador profesional le haría bien escuchar. Primero, que trate de ahorrar lo más que pueda, obviamente también disfrutando, porque uno trabaja duro para lo que tiene, ¿no? O por lo que tiene. Poder ahorrar, poder viajar, no gastarse toda la plata, porque después termina, como dije, y tenemos poca experiencia laboral, y al mismo tiempo tratar de estudiar, tratar de meter alguna formación, porque tiempo hay, los días libres, en las tardes, en los fines de semana sí hay partidos, pero si uno quiere, se va a poder desarrollar y cuando termine el deporte va a tener una buena base para lo que viene y encontrar lo que a uno le gusta. Pero de ninguna manera pensar que uno se puede rifar la plata. Sí, lo va a vivir en esos años que juega al rugby, pero va un poco más allá de eso. Se entiende perfectamente, Axel. Antes estábamos hablando por ahí de tu paso por Pumitas, por los Pumas 7. Después de eso te pasaste al rugby de 15, pero no tuviste ninguna oportunidad con los Pumas, con nuestra selección de 15. Se sabe que hubo por ahí unas polémicas con la Unión. Me gustaría que desde tu lado nos puedas contar un poco, para quien no estaría tan enterado del tema, qué fue lo que pasó y cómo pudiste superar ese momento en el que se dio todo eso, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Mira, no quiero hacerlo ni muy largo. Yo lo tomo como un tema que ya pasó.
hoy en día poca importancia para mí, pero prácticamente en el momento los dirigentes que estaban no querían que yo firmara con Toulon, sobre todo 2 años, no me proponían nada a cambio, ni un contrato, ni ninguna seguridad para seguir jugando el Seven o con 15. Después, bueno, me voy por suerte, bueno, de hecho me querían retener de los Juegos Olímpicos hasta que rescindiera mi contrato con Toulon, cosa que era imposible hacer, como te puedes imaginar. Y después, bueno, me voy al Toulon, pasan los años, yo sabía que mis chances eran complicados porque por lo que había pasado, ¿no? Y pasan 4 años y me llama Mario Ledema para convocarme al Championship en Australia. Me convoca, digamos, por mail, por llamada, y un día antes de sacar la lista me llama y me dice, no te puedo convocar por tu salida en el Setting Towns en el 2016. Y bueno, ahí le expliqué, le dije que no era alguien que quería hacer era de problemas, si podía hablar con alguien para poder pedir disculpas si hacía falta o explicar mi situación. Siempre teniendo en cuenta que yo tuve que hacer todo esto sin agente, a decisión propia, sin experiencia profesional. Entonces, en su momento hice lo mejor que yo pensaba era la cosa, ¿no? Y bueno, pedí disculpas, pedí hablar. No tuve la oportunidad de hablar con la gente que en su momento la había jodido, pero yo quería, porque metieron una traba ahí y me hicieron hablar con otra persona, pero y fue, acordate, fue durante el COVID. Y bueno, no pasó nada. Después saqué un comunicado, ya sabiendo que se acababa, una vez que saca comunicado, pero nada más que eso. Siendo en su momento me cortaron siento que me cortaron las piernas para representar a mi país, no por el nivel, sino por decisión política. Pero la vida sigue, estoy muy feliz y siempre estoy muy feliz y agradecido por todo lo que tengo y por todo lo que me ha dado. Entonces, todo lo demás es un plus. Si puedo jugar, buenísimo. Si no, sigo haciendo lo que me hace feliz. Se entiende, Axel, bueno, es muy importante también tener tu testimonio sobre lo que pasó. Me gustaría que, siguiendo por este lado, la idea no es para nada que nos vayamos para abajo, pero sí lo que intento es bueno, que se pueda ver que en el rugby profesional no es todo color de rosas. Me gustaría preguntarte si hay alguna parte del rugby profesional, además de la que ya nombraste, que no es tan linda como se muestra, que por ahí queda un poquito más relegada o más escondida. ¿Qué nos puedes contar? Sí, el tema de la negociación de contratos. Obviamente no todos tienen la posibilidad de tener agentes, ¿no? Es importante. Ya cuando cruzas la línea a un deporte profesional, ya es por rendimiento, es por resultados, es por dinero. Entonces, mientras más rápido te das cuenta de eso, más claras ven las cosas. Muy pocos están por el vos, tu personalidad, por cómo sos. Es todo lamentablemente, en este mundo profesional, que entiendo que es así, es por resultado, como digo. Entonces, cuando tengas eso bien claro, va a ser mucho más fácil encarar las cosas y ir para donde uno quiere. Sabemos, como bien decís, Axel, que el mundo de los agentes es una selva. Con esto que nos decís, ¿recomendás que los chicos consigan un agente? ¿O recomendás hacer las cosas por su cuenta como hiciste vos por ahí al principio? ¿O qué pensamiento tenés sobre todo esto? Buena, buena pregunta. Creo que es algo que no he podido descifrar al día de hoy. Yo creo que, digamos, si los agentes vienen cuando hay potencial, cuando potencial o cuando ven algo. Si no vienen, hay que ir por cuenta propia, a mostrarse, hacer videos, haces viste, los highlights, hacer un currículum. Y después no tener miedo de escribir a entrenadores, no tener miedo de poder venderse solo. Obviamente siempre yo creo que es importante ser humilde, ser realista y ser buena persona. Y eso para mí te va a hacer llegar lejos. Eso es mi recomendación. Pero no digo ni agente ni solo. Es un poco la realidad de cada uno y hacer lo mejor que uno puede con su realidad. Pero sin duda, si te quedas atrás y no decidís por no hacer nada, ahí seguro que no se va a mover el barco. Así que eso recomiendo. Perfecto, Axel, se entiende perfectamente. Me gustaría entrar por ahí un poquito más a lo que fue tu vida personal.
y a esto me quiero referir siempre a cómo se lleva la vida personal con la vida de ser un jugador profesional de rugby y en tu caso, por ejemplo, haber tenido que pasar casi toda tu carrera en Francia. ¿Qué sentís que cambió de lo que fue tu vida al tomar como trabajo el ser jugador de rugby profesional y no, por ejemplo, trabajar en una oficina, como es por ahí la normalidad, entre comillas, ¿no? Pasa que esto lo que conozco. Lo conozco desde que, digamos, si bien he trabajado en Argentina en 1 o 2 meses, he sido barman cuando era chico, o he sido guía turístico en una bodega. Poder vivir de esto es increíble. Lo que cambia para mí la vida es un poco encontrarte a vos mismo, poder vivir solo, poder, no sé, si querés ir a McDonald's a las de la tarde, lo sé, nadie te va a controlar, nadie te va a decir nada. Es un poco encontrar lo que te hace bien, pero al mismo tiempo crecer, digamos, desarrollarte, ver cosas, probar cosas nuevas, cosas saludables. Lo que más saco yo es mi alimentación, que es algo que en Argentina no tenía, no tenía desarrollado. Para mí es clave, clave para el rendimiento, es clave para la energía, para todo, para la vida, para la salud. Entonces, creo que eso he podido desarrollar mi parte alimenticia que no tenía y además no, tener la libertad de poder viajar cuando quiero, tener la estabilidad económica digamos, porque es contratos anuales, ¿no? Entonces, pierda o no, tenés el dinero, pero bueno, no es lo más importante. Es todo lo que te da en base a la estabilidad y poder jugar para un club. Perfecto, Axel. Me gustaría ahora entrar por ahí en el día después, en lo que queda cuando se termina la carrera como jugador. Sabemos que bueno, que el rugby es un deporte que pasa mucha factura, el contacto se hace sentir con los años y me gustaría preguntarte a vos en tu caso, ¿te asusta por ahí el silencio que va a existir cuando dejes de jugar al rugby o dejes de estar ligado al rugby como jugador? Sí, asusta, asusta y lo he vivido con muchos jugadores de cerca, muchos amigos de cercanos que han dejado, no han sido llamados por clubes. De hecho, yo iba a dejar en los últimos meses. Más que nada, tenía opciones, pero era más que nada por digamos, algo que valga la pena y algo que te motive. No solamente por el hecho de jugar me motiva, a mí me gusta algo que tenga valor, algo que tenga el mismo profesionalismo que vos y objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido soy un poco exigente. Pero sí, asusta, asusta. Por eso es importante aprovechar lo que el rugby te da, ese envión que te decía, y poder reformarte, poder trabajar, hacer pasantías y encontrar de lo que te gusta. Y si ya sabes lo que te gusta, buenísimo. Y si no, y estás jugando todavía, aprovechá y empezá. Empezá porque se acaba y bueno, al menos que quieras ser entrenador o estar metido en un club. No sé si es para todo el mundo, para mí no es. Es importante tener que hacer cosas al costado para saberlo y encontrar lo que te gusta. Se entiende perfectamente, Axel. Ya para ir cerrando, para ir terminando con la entrevista, me gustaría que volvamos a recordar algunos de los que fueron tus momentos como jugador. En este caso, me gustaría que nos puedas contar alguna anécdota graciosa, alguna locura del vestuario, algún bautismo que te tocó ver o que te tocó vivir, sin quemar a nadie. ¿Nos podés contar alguna que te haya pasado de esas que te hace reír siempre? Sí, bueno, hay muchas, pero en ese momento, entrando a la vida olímpica, te dan como la foto tuya, viste, la credencial, con muchos pins de Argentina, que vos lo tenés que ir cambiando con otros si querés, si no, te le quedas con todos los pins de Argentina, pero ¿cuál es el valor? La importancia. Entonces, estábamos entrando, yo medio asombrado por todo lo que venía pasando y de repente estábamos en una ronda con chicos esperando a que entraran los demás y de repente hay una chica que me toca la espalda y me doy vuelta y me dice, qué país es? Porque tenía la mochila de la UAR. Y me dice, le digo, no, esta es la mochila de Argentina Rugby. Y me dice, y bueno, y le digo, ¿y vos de dónde sos? ¿Estados Unidos? Porque tenía todo de Estados Unidos. Le digo, me dice, sí, sí. ¿Y qué deporte haces? Le digo. Y me dice, y al mismo tiempo me corta y me dice, ¿te puedo cambiar un pin? Digo, pues espera que le pregunto al manager a ver si tiene, porque no teníamos ninguno. Y empiezo a caminar y me dice, no, no, tranquilo, tranquilo, todo esto en inglés. Y ahí me miro con los compañeros y le digo, acabo de preguntarle a Serena Williams qué deporte hacía. Y fue como un shock,
normal No, porque es como no reconocer semejante jugadora, ¿no? Pero al principio de la vida es como que el primer baño de agua fría. Acá estoy, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy queda esa anécdota increíble y bueno, así muchas más, ¿no? De la villa, después en el rugby en Europa, muchas cosas divertidas, bonitas, malas que han pasado, que te marcan y una gran experiencia. perfecto, Axel. Por mi parte, ya creo que hemos hablado de un montón de cosas. Creo que te has explicado a la perfección y te agradecemos, creo, todos tu predisposición y el tiempo que nos dedicaste. Para terminar, me gustaría cederte una vez más la palabra y que si hay algo que no hablamos, que te gustaría compartir, alguna otra experiencia, alguna otra reflexión que tengas sobre el rugby profesional, que te gustaría que la gente sepa que lo puedas hacer. Y por último, que nomines a 3 jugadores a los que te gustaría y a los que crees que podrían gustarle estar acá en una entrevista conmigo. Bueno, la verdad que no, estoy muy satisfecho con la entrevista. Creo que hemos tocado todos los puntos y está muy bueno, muy divertido. Nada más que agregar. Si tengo que elegir a 3 jugadores, me gustaría a Fran Coria, Francisco Coria, que juega en Brief, a Gonzalo López Tempo, que Bien. juega en otro argentino español, no sé si lo conoces. ¿Sí? Y sí, claro, el bombardero de la selección, claro, cómo no lo va a conocer. Y también, eh, y de Lucas Paulos también, Lucas Paulos. Tendrá mucho para decir y buenas anécdotas. Así que son mis 3 nominados. Perfecto, Axel. Agradecerte de nuevo muchísimo por habernos contado tus experiencias en el rugby, por habernos brindado tus testimonios. Les mando un saludo a todos los que nos están viendo y nos vemos en el próximo episodio de Scrumcast. Adiós.